Bueno, entonces estamos listos. Vamos a iniciar con nuestra clase número 4 para este día domingo 19. Y pues vamos a iniciar a ver este tema que es el efecto de los impuestos, ¿sí? Recordemos que hace algunas semanas hemos estado viendo algunos temas que nos hablan acerca de la clasificación de los impuestos, principalmente cómo el gobierno, el Estado, ¿verdad?, de Guatemala adquiere estos impuestos y pues incluso estuvimos viendo un poquito del tema de aduanas, ¿verdad? Permítame, solo tengo unos compañeros aquí en espera. Ahí estamos. Ahí está. Perdón. Entonces, vamos a ver el día de hoy, como les digo, esta clase número 4, que es el tema de los efectos de los impuestos, ¿sí? ¿Para qué es? Básicamente, ya hemos hablado en otras clases que los impuestos pues nos van a servir a nosotros para estimular la economía de Guatemala, para satisfacer algunas necesidades de la población en general, ¿verdad? Básicamente, para eso nos sirven los impuestos, pero vamos a ver qué otros efectos tienen los impuestos dentro de nuestra población, ¿verdad? Tal vez aquí la pantalla pues no les deja leer un poquito, pero yo les voy a leer qué es lo que nos menciona aquí, ¿sí? Cuando ustedes lo vean en plataforma, pueden acceder a toda esta información de igual manera, ¿verdad? Entonces ahí lo pueden ver también, ¿sí? Nos dice pues qué efectos tienen los impuestos. Básicamente, el establecimiento de un impuesto puede suponer la disminución de los ingresos netos de un productor. ¿Esto qué quiere decir? No sé si se han dado cuenta, pero en estos días pues se suscitó un evento, no sé, un poco, digamos, desafiante para algunas personas en el aspecto de que la SAT pues ahora al parecer va a estar cobrando los impuestos de todos los negocios que se hagan en línea. Por ejemplo, las ventas las ventas por Facebook, por Instagram, por Twitter, por cualquier medio digital, pues ahora van a tener que pagar un impuesto también. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas, las personas van a tener que facturar al momento de vender algún tipo de artículo, ¿verdad? Y recordemos, al momento que nosotros facturamos, pues automáticamente nosotros estamos eh, pagando un impuesto, ¿sí? Entonces, como bien nos dice aquí, el establecimiento de un impuesto puede suponer para una persona que van a disminuir sus ingresos netos, ¿verdad? Pero recordemos lo que hablamos las semanas anteriores. Los impuestos realmente, pues ya no son una propiedad de una entidad o de una persona, sino que cuando yo, por ejemplo, si yo voy a una tienda, ¿verdad? Lo que hemos hablado en las otras clases, si yo voy a una gasolinera, si yo voy a la torre, si voy a cualquier centro comercial que yo vaya a comprar algo y en el momento en que yo lo compro, a mí me dan mi factura, ¿verdad? Yo desde ese momento estoy pagando el impuesto, ¿verdad? Entonces, esta entidad a la cual yo le estoy comprando automáticamente debe pagar ese 12% que es el IVA del producto que yo estoy comprando, ¿verdad? Entonces, por eso dice, puede suponer una disminución de los ingresos, porque algunos dicen, bueno, yo estoy ganando 100 quetzales, por ejemplo, pero yo ya sé que de esos 100 quetzales, 12 yo los tengo que pagar de impuestos, ¿verdad? Que es lo que corresponde al IVA, ¿sí? Pero como ya decíamos, no debe de ser visto los impuestos como una carga, ni como una disminución de los ingresos, como bien nos dice aquí, para el productor, ¿verdad? Sino que al contrario, es una obligación que todos tenemos como guatemaltecos, como ciudadanos, y no solamente como guatemaltecos, sino que esto es a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, todo esto puede producir una variación de la conducta del agente económico, ¿verdad? Este es un ejemplo muy, muy claro, ¿verdad? El que vemos nosotros hoy en día, como ya decíamos, con estas ventas en línea. Muchas personas pueden decir, bueno, o yo empiezo a facturar, ¿verdad? Porque si no, la SAT me va a clausurar mi negocio, o simplemente dejo de vender, ¿verdad? Dejo de vender en línea, o me arriesgo a no dar factura, ¿verdad? Porque es lo que muchas personas también hacen en algunas ocasiones, ¿verdad? Recordemos que si no damos factura, ¿qué estamos haciendo? ¿Defraudación o evasión fiscal? Alguien que active su micrófono y que nos mencione ahí qué es. Si es Evasión fiscal, es profe. una evasión fiscal, exactamente, ¿verdad? Sí. Recordemos que la defraudación pues se declara, pero no se declara completamente, ¿verdad? Mientras que en la defraudación, eh, perdón, y en la evasión, perdón, no se paga nada del impuesto, ¿verdad? Bueno, entonces, como les digo, pues como bien nos dice aquí, pues esto puede generar algunos ciertos cambios de la conducta del agente económico. Si ustedes se recuerdan de su clase de economía, vamos a ver quién se recuerda de la clase de economía que estuvimos llevando el año pasado,
¿Cuáles eran los agentes de la economía? ¿Quién se recuerda? Que nos mencione ahí. Comprador y vendedor. Exactamente, ¿verdad? El comprador y el vendedor, que también de otras formas se les puede llamar el productor y el consumidor, ¿verdad? Que es justamente lo que tenemos nosotros en esta imagen, ¿sí? Un productor y un consumidor, ¿cierto o no? ¿Verdad? Entonces, los impuestos en algunas ocasiones pueden generar cambios de conducta de estos dos agentes de la economía, ¿verdad? Se pueden dar dos conductas o efectos. Y algo muy importante, aprendamos estas dos conductas que se pueden dar respecto a un agente de la economía, principalmente en este caso del productor, ¿verdad? Porque si yo estoy produciendo, pues, o si yo estoy vendiendo, ¿verdad? Pues al final yo tengo que pagar un impuesto, ¿sí? Entonces se pueden dar dos tipos de conductas. La percusión, que la percusión a esto se le llama que es la conducta ideal. Por ejemplo, pues yo ya sé que mi obligación es pagar los impuestos, entonces un claro ejemplo, ¿verdad? Si yo estoy vendiendo algo en línea hoy en día, pues yo acato las órdenes que tiene la SAT. En este caso, pues yo voy a, ¿cómo es que se llama? ¿Cuál es la palabra? A inscribir, ¿verdad? A inscribir a mi entidad, a mi empresa, a lo que sea que yo esté manejando a través de la cual yo estoy vendiendo, pues yo inscribo en la SAT, ¿verdad? Para poder facturar y así pagar los impuestos de lo que yo estoy vendiendo. Esa es la conducta ideal y a eso se le llama percusión. ¿Estamos? Y también la segunda de las conductas, que obviamente no es la ideal, se le llama la transferencia o traslación. ¿Sí? Eso no es la ideal. Sí va a pagar impuestos, pero ahorita vamos a ver cuál es el truco de este tipo de conducta en la transferencia o traslación, que también se les puede llamar. ¿Sí? Pero lo que quiero que quede bien claro, ¿verdad? Es de que la percusión es la conducta ideal. ¿Estamos? Bueno, entonces pasemos a la siguiente. Veamos, como ya decíamos, vamos a ver qué es la percusión, como bien nos dice aquí. Es para comenzar, como ya decíamos, es la conducta ideal que debe de seguir todo agente de la economía, sea productor, sea consumidor, cualquiera, ¿verdad? En este caso, pues nos dice los impuestos, pongan mucha atención aquí. En este caso, los impuestos son pagados por los sujetos a quienes las leyes imponen las obligaciones correspondientes. Por ejemplo, yo estoy vendiendo un producto, si yo mi producto, yo lo valoro en 100 quetzales, por darles un ejemplo, ¿verdad? Yo ya sé que de esos 100 quetzales yo tengo que pagar un impuesto, un IVA, ¿sí? Que como ya hemos hablado en otras clases, pues el IVA ustedes muy bien saben que corresponde al 12%, ¿verdad? Entonces, de esos 100 quetzales, ¿cuánto es el 12%? Pues 100, 12 quetzales, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo vendo mi artículo en 100 quetzales, yo ya sé que los 12 quetzales que corresponden al IVA, yo los tengo que pagar. ¿Estamos? Entonces, esa es la conducta, la ideal, ¿verdad? Ahí no hay para dónde, ¿sí? Ya sea productores o vendedores. Y como bien nos dice acá, en este caso, ¿verdad? Quien lo paga es el agente de la economía, ya sea el productor o el vendedor, pero no el consumidor, que vamos a ver qué es lo que sucede en el otro caso. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí vemos el ejemplo que yo les acabo de colocar. Nos dice un artículo que se valora en 100 quetzales para vender, pues el vendedor o el consumidor deberá declarar al final del mes el IVA de este producto, que serían 12 quetzales, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguien que no le quede clara esta parte? Ok, continuemos. Entonces veamos, perdón, solo quiero que regresemos, sí, ahí estamos. Veamos ahora la segunda de las conductas. Como ya decíamos al principio, ¿verdad? Se pueden dar dos tipos de conductas. La primera, que ya decíamos, se le llama percusión, que es la ideal, y la segunda es la transferencia o traslación. Pero ¿qué pasa aquí? Veamos que su nombre nos dice un poquito más o menos qué es lo que pasa. Transferencia, se va a transferir a otra persona, ¿verdad? Por ejemplo, nos dice, se da cuando el sujeto obligado por la ley, en este caso, ya sea un productor o un vendedor, ¿verdad? Si yo estoy vendiendo algo, pues yo tengo que pagar, pero este tipo de conducta se da cuando el vendedor traslada a un tercero, o sea, a otra persona, que en este caso es el consumidor, traslada al consumidor la carga del impuesto. Esto con la finalidad de evitar la pérdida del pago del impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, bueno, si yo ya sé que mi artículo vale 100 quetzales, yo ahora en vez de darlo en 100 quetzales, yo lo voy a dar a 112 quetzales
para evitarme la pérdida de esos 12 quetzales que ya tiene mi producto, ¿verdad? Entonces yo el impuesto se lo traslado o se lo transfiero, como bien nos dice su nombre, a una tercera persona que sería en este caso el consumidor, ¿verdad? ¿Y cómo se va a reflejar esto? Se refleja por la elevación de los precios, ¿verdad? Que es muchas veces lo que sucede en nuestro medio, ¿verdad? Nadie me dejará mentir. A veces los precios, ¿verdad? De los productos se elevan y se elevan sin razón aparente. ¿Y qué es lo que sucede? Justamente esta transferencia o traslación, ¿verdad? Que el vendedor, por evitarse el pago del impuesto, ¿qué es lo que hace? Aumenta el precio de su venta, ¿verdad? Sin ninguna razón aparente, ¿verdad? Porque aparentemente, les voy a poner un ejemplo, la gasolina. La gasolina es un claro ejemplo de un producto que a veces, o sin el a veces, sino que todo el tiempo está fluctuando su valor. ¿Eso qué quiere decir? Que está variando su valor, ¿verdad? A veces está al alza, a veces está a la baja, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces la gasolina aumenta y aumenta y aumenta de precio, pero en el mercado internacional realmente no hay un aumento del precio del barril de petróleo, por ejemplo, ¿verdad? Que es de donde se genera el combustible. Entonces, en este caso vemos un claro ejemplo de un producto que no cambia su valor a nivel internacional, a nivel mundial, pero a nivel nacional sí cambia. ¿Por qué pasa eso? Porque probablemente están haciendo una transferencia o una traslación de los precios, ¿verdad? Entonces, aparentemente, el vendedor en este caso, por el ahorrarse, el evitar pagar este impuesto, ¿verdad? Entonces se lo transfiere al consumidor. ¿Y qué pasa? Le da más caro el producto que antes costaba menos. ¿Estamos? Entonces, como ya decíamos, esto se va a reflejar en la elevación de los precios. Todas las personas deberíamos de ser conscientes de esta parte porque existen entidades que a nosotros nos protegen de esta malversación de fondos o malversación de precios, le podríamos llamar, que pueden tener algunas empresas, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver cómo se actúa en estos casos. Y pues el ejemplo que acabamos de ver, ¿verdad? Nos dice, por ejemplo, un artículo que se valora en 100 quetzales para vender, pues el vendedor deberá declarar al final del mes el IVA de este producto, que serían los 12 quetzales, ¿verdad? Pero para evitar esa pérdida del producto, ahora lo va a negociar o lo va a vender en 112 quetzales o más, ¿verdad? Que es lo que pasa en algunas otras ocasiones. Dice, ah, bueno, si vale 100 quetzales, en vez de que cueste 100 quetzales, ahora va a valer 150, ¿verdad? Entonces, no solo le está sumando lo del IVA, sino que encima todavía lo está poniendo más caro, ¿verdad? Entonces, vemos aquí realmente que esta no es la conducta ideal, ¿verdad? ¿Alguna duda con esta parte? ¿No? Ok. Entonces, como ya decíamos, todas las personas a nivel nacional, porque esto es para Guatemala, obviamente otros países tienen entidades que los protegen contra estas polémicas, ¿verdad? Pero en Guatemala existe esta entidad que se le llama la DIACO. La DIACO se llama, o significa, mejor dicho, su nombre significa Dirección de Atención al Consumidor. Eso es lo que significa cada una de las letras de DIACO, Dirección de Atención al Consumidor. Y este librito que nosotros vemos en la imagen, nosotros lo hemos visto en algunas tiendas, en algunos comercios, ¿verdad? Que se le llama el libro de quejas de la DIACO. Y algunas personas incluso a veces hacen la broma de, pásame el libro de la DIACO, le dicen al vendedor, ¿verdad? En son de broma, ¿verdad? Para alegar por algún precio que él está colocando. Entonces, nos dice, pues, para comenzar, la DIACO es una entidad que es dependencia del Ministerio de Economía, ¿sí? No se vayan a confundir, por favor. La DIACO no, a pesar de que tiene sus gerencias, sus asuntos dentro de lo que son impuestos, no es una entidad de la SAT, ¿sí? Y recordemos cuando veíamos nosotros desde principio de año, ¿verdad? Que estábamos viendo la organización del Estado de Guatemala, veíamos que en ningún lugar de la organización del Estado de Guatemala entra la SAT, ¿sí? Recordemos que la SAT es una entidad descentralizada. Y hablábamos que es descentralizada porque no pertenece ni al organismo ejecutivo, ni al legislativo, ni al judicial, ¿verdad? Entonces, es una entidad descentralizada, ¿sí? Pero veamos que la DIACO sí es una entidad centralizada porque pertenece al Ministerio de Economía. ¿Estamos? Entonces nos dice aquí, actualmente pues la DIACO tiene la responsabilidad de defender los derechos de los consumidores y usuarios, ¿sí? Vamos a ver aquí cuáles son las funciones de la DIACO. Veamos que hay dos muy importantes. La DIACO
procurará que las relaciones entre los proveedores, consumidores y usuarios se lleve a cabo con apego a las leyes en materia de protección al consumidor, ¿sí? Que prácticamente que todo sea acorde a los precios, ¿verdad? Por favor, no me estén escribiendo ahí, por favor. Y la segunda de las funciones, pues nos dice, deberá atender al consumidor y usuario, orientándolo en todo lo relacionado a la calidad, al peso y demás características de los productos y servicios existentes en el mercado. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, permítame. Ahí está. Entonces, vemos aquí que realmente hay dos funciones muy importantes de la DIACO, ¿verdad? Y de antemano les digo, la tarea sobre esta cuestión, pues tiene que ver sobre cómo realmente se utiliza el libro de la DIACO. Se los voy a adelantar un poquito, ¿verdad? Cuando ustedes vean su tarea la próxima semana, ¿verdad? Recordemos que mañana es la tarea de la semana anterior, pero cuando ustedes vean su tarea la próxima semana, les va a aparecer un link donde ustedes van a ingresar a una página de internet donde les habla un poquito acerca de cuál es el uso correcto del libro de la DIACO. Muchas personas pensarán, por ejemplo, yo voy a ir a una gasolinera, yo voy a ir a una tienda, puedo pedir el libro de quejas de la DIACO si yo no estoy de acuerdo con algún producto en particular, en el precio, en cómo se está vendiendo. Yo pido el libro, yo pongo mi queja y automáticamente la SAT va a llegar y le va a poner una multa a esta tienda. No, el libro de quejas no funciona así, ¿sí? Por darles una idea, el libro de quejas, yo pongo mi queja y si al cabo de un tiempo la tienda, la entidad, el comercio no me resuelve a mí el problema, no se pone en contacto conmigo para resolver el problema, entonces al cabo de un tiempo sí ya puede entrar a, a verificar qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? A analizar la situación por parte de la SAT. ¿Estamos? Entonces, a grandes rasgos es así como funciona, pero como les digo, les dejé un link donde les habla así muy sencillo, ¿verdad? De cómo es que se utiliza el libro de la DIACO. Entonces, respecto a eso, su tarea, yo quiero que me coloquen ahí cómo es que realmente se debe de utilizar el libro de la DIACO. ¿Estamos? ¿Alguna duda aquí hasta dónde vamos? No, profe. Muy bien. Entonces, como ya decíamos, pueden existir algunos productos alterados, ¿verdad? De su precio. Y veamos aquí algunos de los principales productos que se pueden alterar. Por ejemplo, los combustibles, ¿verdad? Como ya decíamos, el combustible es un producto que lastimosamente pues todo el tiempo está fluctuando en sus precios, varía demasiado, ¿verdad? Y aparentemente varía demasiado en Guatemala, pero en el mercado internacional sigue al mismo precio o incluso está barato el valor del barril de petróleo. O sea, cuestión que no debería de generar un aumento del producto dentro de nuestro territorio, ¿verdad? Entonces, son una de las razones por las cuales uno realmente puede poner una queja en un centro de combustible, ¿verdad? En una gasolinera. Entonces, sí es realmente una situación muy preocupante en Guatemala porque lastimosamente todas las entidades hablando respecto a combustibles, pues son entidades muy fuertes y lastimosamente cuando se levantan quejas, se levantan denuncias contra estas entidades, pues muy pocas veces se toman las acciones necesarias para regular los precios, ¿verdad? Entonces, porque como les digo, es un sector muy fuerte, ¿sí? Los alimentos, pues dentro de los alimentos, principalmente la carne es otro de los productos que más se altera constantemente, ¿verdad? Igual la carne es un producto pues caro. La ropa, la ropa tal vez no varía tanto, pero muchas veces la ropa, pues dependiendo del lugar donde uno la adquiere, es un producto que todo el tiempo está al alza, ¿verdad? Es un producto pues, caro muchas veces. Entonces, no es que varíe tanto, pero todo el tiempo tiene un valor muy alto, ¿verdad? Entonces, pues también es de analizar el por qué. Los mobiliarios, ¿verdad? Recordemos muebles, computadoras, cualquier cuestión que sea un mobiliario, ¿verdad? Que pueda ser trasladable de un lugar a otro, pues también va a fluctuar en los precios. Y uno muy famoso aquí, ¿verdad? El gas, ¿sí? El gas en los últimos años, pues ha tenido una regulación de su precio muy estricta, pero tuvo un tiempo en el cual, pues el gas era un producto que fluctuaba demasiado y sobre todo al alza. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que aumentaba demasiado su precio, ¿verdad? Pero como les digo, desde hace algunos años, pues se ha regulado de alguna forma el producto del gas y pues ya no ha fluctuado tanto, ¿sí? Bueno,
No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí, jóvenes. Les pregunto porque con esta diapositiva nosotros terminamos nuestra clase, ¿sí? Es una clase bastante sencilla. Me interesa pues que sepan realmente cuáles son las dos conductas que se toman respecto a, principalmente pues a los vendedores, ¿verdad? Y como les digo, un ejemplo muy claro puede ser esto que está sucediendo hoy en día, ¿verdad? Incluso yo sé que ustedes lo vieron en memes en estos días de que la SAT pues va a estar fiscalizando ahora a todas las personas que hagan negocios a través de línea, ¿verdad? A través de Facebook, a través de todas las plataformas en las cuales se puede hacer negocios hoy en día. Entonces la SAT va a estar fiscalizando a estas personas. Y como les digo, incluso salieron muchos memes de estas situaciones, ¿verdad? Yo sé que ustedes los vieron. Entonces, como les digo, viene a caer como anillo al dedo al tema que nosotros estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué actitud va a tomar ahora el productor o el vendedor? ¿Va a ser una percusión, como ya decíamos, que es la conducta ideal, o va a ser una transferencia o una traslación, ¿verdad? O simplemente va a dejar de vender, ¿sí? Entonces, en vez de analizar ahí, ahora qué es lo que va a suceder con toda esta economía que pues se le podría llamar que era informal, pero que ahora va a pasar a ser formal, ¿verdad? Porque deben de facturar.